Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Vamos a trabajar una práctica el día de hoy, pero ¿qué creen? Muchas de esas cosas ya las hemos ido realizando, afortunadamente. Hemos ido avanzando muy bien. Entonces vamos a ver, sigue práctica número 7, lenguaje de definición de datos, ¿no? Dentro de las estructuras o las reglas que hemos visto de SQL, el DDL es definición del lenguaje o definición de datos. Entonces se ocupan 3 instrucciones características: create, alter y drop, que son las que, si lo recuerdas, en prácticas pasadas de hecho ya hemos utilizado las 3 instrucciones, pero el día de hoy vamos a puntualizar esta práctica. Si yo continúo, vienen situaciones como eliminar una tabla, agregar, pero vamos a visualizar estos puntos, ¿no? Crear tablas considerando diferentes cardinalidades, 1 a 1, 1 a muchos y muchos a muchos. Lo que realmente es este punto es generar relaciones, y ustedes ya las han generado. Número 2, restricciones de llave primaria, foránea, unicidad, valores obligatorios de dominio, nulos, promisión. Entonces, si lo analizas, también ya las generamos. Punto número 3, generar índices. Esos no los hemos generado, esos sí los vamos a generar en esta práctica. Mostrar la estructura, ya también lo hemos visto con un describe. Un des, el nombre de la tabla, y nos muestra la estructura. De hecho, lo vamos a ocupar durante todo esto. Vamos a aumentar el tamaño de una columna. Vamos a modificar el tipo de dato de una columna y vamos a modificar de nula obligatoria. Sí, eso lo vamos a hacer, no lo hemos hecho. Utilizando alter, agregar llave primaria, foránea y unique. De hecho, si lo recuerdas, la práctica anterior te dejé hacer eso. Lo que sí no hemos hecho es inhabilitar. Habilitar o inhabilitar, lo vamos a ver. Modificar los objetos autoincrementales y modificar un índice. Bueno, primero hay que crear los índices para poder habilitarlos o renombrarlos, número 1. Y número 2, hay que hacer algo que se llaman secuencias para que podamos gestionar los autoincrementales. Lo vamos a hacer durante esta práctica. Eliminar una columna, eliminar un constraint de unique. Puede ser un unique, un primary key. La idea es eliminarlos. Eliminar una tabla ya también lo hemos hecho. Vamos a explicar qué es esto de la parte de update y delete, que ya lo has trabajado, pero en modo cascada o puesta a punto. Entonces es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Para esto me apoyé de un pequeño archivito de Excel donde puse los principales puntos. Entonces, conectar tablas y crearlas ya lo hemos hecho. Restricciones con alter ya los hemos hecho. No hemos hecho los índices, las estructuras ya. Los constraints, ahí los tenemos. Vamos a borrar, hemos borrado tablas. Todo lo demás vamos a hacerlo. Voy a ir marcándolos de acuerdo al orden que vayamos haciendo. Vamos a comenzar con estos dos: eliminar una columna y eliminar un constraint. Para esto te voy a compartir lo siguiente, que es la tabla país. Aquí vengo, ejecuto, se crea la tabla de país. Y antes de ejecutar los alter, también voy a crear la tabla de persona. Voy a crear estas dos tablas. Ya tengo país y ya tengo la tabla de persona. Entonces nos dice, oye, enséñame a eliminar una columna y un constraint. Primero que nada, ahí está la llave primaria, aplicando un alter. Ya lo sabes armar. Aquí hacemos un alter también de check. Aquí está. Si no lo sabes, revisa el video de la práctica 5 y 6, es donde vimos la parte de los constraints. Entonces, ahora sí, ¿cómo voy a eliminar? Muy sencillo. Para eliminar, tenemos que respetar la siguiente estructura. Venimos con un alter table, viene la parte de país, y ponemos el drop. Recuerda que drop es para eliminar. Es más, te voy a hacer aquí una serie de notas importantes, ¿vale? Create, como su nombre lo dice, es para crear objetos. Recuerda que aquí en base de datos trabajamos objetos. Los objetos son tablas, vistas, tipos, disparadores, procedimientos. Lo vamos a ir viendo. Por eso no ponemos crea tablas, porque no solo es create table, también está create view, create procedure, create trigger, porque crea objetos. El drop elimina. Igual elimina objetos. Un objeto aquí está haciendo un constraint, y un alter nos sirve para alterar
o podríamos decir modificar. Si lo quieres ver así, son modificaciones de estructura, no de contenido, sino de estructura. Y ahorita vamos a ir viendo a qué me refiero. Entonces, para repasar uno de los puntos que me dice, ¿cómo puedo ver la estructura? Muy sencillo. La estructura podemos poner un des, punto y coma, y antes del punto y coma poner país, para que me dé la estructura de la tabla. Ahí está, estamos viendo donde nos dice, mira, ID país, not null, número, nombre, todo tal cual, ¿vale? Si yo quisiera ver los constraints, por ejemplo, select asterisco from, hay una tabla especial para esto que es all constraints. Aquí lo tenemos, all constraint, punto y coma. Voy a ejecutarla, va a correr y va a tardar un poco porque son demasiados. Ya lo vieron, vienen los de system, como los de sistema. Si tú quieres, perdón, aquí se me movió. Si tú quieres evitarte ese tipo de situaciones, si tú solo quieres ver un constraint en específico, entonces ve, aquí está constraint name. Entonces lo que yo voy a hacer es meter un where, donde ponemos el nombre de la columna que será constraint name. Ahí lo tengo. Igual, y aquí vamos a poner, por ejemplo, vamos a probar si existe el constraint pk-país que ya creamos. Venimos, ejecutamos. Ahí está, nos está diciendo que efectivamente existe. Vamos a ver este de check si ya existe o no. Nos venimos, ejecutamos y ahí vemos que ya existe, ya están existiendo. Entonces eso ya lo tenemos. Y repito, ya sabemos utilizar el alter para las restricciones, lo que hemos dicho, mostrar las estructuras. Ahorita vamos a ver lo de los tamaños, pero vamos a centrarnos en estas dos. Vamos a poder borrar una columna y un constraint. Primero vamos a borrar el constraint. ¿Cómo borro el constraint? Es muy sencillo. Va de nuevo, alter table, por ejemplo. La tabla que quiero borrar es, el objeto que quiero borrar está dentro de la tabla país, y entonces aquí ponemos drop. ¿Qué quieres hacer? Voy a borrar. ¿Qué vas a borrar? Un constraint, drop constraint, y me das el nombre del constraint que vas a borrar, ck-país-borrar. Entonces vamos a seleccionar, vamos a ejecutar. Aquí nos dice que la tabla país fue alterada. Vamos a consultar nuestra tablita de constraints y efectivamente ya no lo tenemos. Ok, entonces esta es la manera de borrar constraints, ¿vale? Ahora voy a ir marcando en mi hojita para que por ahí me hicieron un comentario y dije, vale, es válido. Aquí vamos a ir viendo que cumplamos con los puntos. Ahora nos dice, bórrate una columna. Si lo ves en esta tabla, yo te puse una columna que se llama XXX, de hecho la puse así, ya está incluso en minúsculas porque lo quiero borrar. ¿Cómo voy a borrar una columna? Alter table país drop. ¿Qué quieres borrar? Column. Quiero borrar una columna, dame el nombre de la columna, en este caso es XXXX. Y antes de eliminarla, te voy a mostrar la estructura nuevamente. ID país, nombre, IVA y XXX. Voy a venir, seleccionar. Ahora sí voy a ejecutar. La tabla fue alterada. Vamos a ver nuevamente la estructura de la tabla. ID país, nombre e IVA. Entonces ahí ya estamos comprobando que también sabemos borrar una columna. Ahora quiero hacer esto, el delete con cascade o update con cascade. ¿A qué se refiere? Si yo intento borrar en este momento, ya lo hemos platicado, chicos, no sé si lo recuerden, voy a intentar borrar drop table país. Dice país borrado, no hubo ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque todavía no lo enlazaba con personas. Ahorita voy a hacer nuevamente, voy a borrar las dos tablas
ya lo tengo. Drop table, personas. Entonces no hubo ningún tipo de problema. Entonces voy a volver a ejecutar mi tabla de país. Listo. Voy a meter mis dos constraints. Voy a volver a borrar un constraint. Listo. Voy a volver a borrar la columna para que veas que efectivamente todo el código está siendo válida y ya lo podríamos checar. Esto es lo de arriba. Voy a crear la tabla persona. Aquí tenemos la tabla de persona. Listo. Ahora vamos a generarle una llave primaria y una llave foránea. Ahí está. Entonces vengo aquí y se me ocurre hacer un drop table. Digo, ay, me equivoqué, voy a borrar la tabla de persona. Selecciono, ejecuto, persona fue borrada. ¿Ya la vieron? Perfecto, ahí no hay ningún problema. Vamos a volver a ejecutar. Entonces nada más para revisar que efectivamente existen las dos tablas. Des país primeramente. Ahí está, si existe. Des persona. Existen ambas tablas, pero ahora fíjate lo que voy a intentar. País, ahí lo tengo. Vengo, selecciono, lo ejecuto. Me dice que no puedo. Drop table país, me dice no puedes. ¿Por qué no? Porque hace rato pude y ahora no. Entonces en la tabla aquí hay referencias de claves ajenas, es decir, llaves foráneas. Quiere decir, oye, no puedes borrar país porque país está conectado con personas. Entonces el orden correcto sería primero borras persona y después te dejo borrar país. Oye, pero yo necesito borrar país porque a lo mejor necesito hacer algo. Entonces ahí aplicas el cascade constraint. Este cascade constraint, ahí está, estás diciendo bórrame la tabla aunque tenga relaciones, y si tiene relaciones rompe las relaciones. Vamos a ver, ahí está, esto ya lo borró, aunque existían relaciones lo terminó borrando porque le apliqué el cascade constraint. Eso es lo que hace referencia al cascade, y el cascade me sirve para el update, para el delete y para el insert. No importa si tiene o no relación, corta las relaciones e inserta, elimina o actualiza. No es tan adecuado usarlo, pero es bueno que lo sepas. Entonces ahí está. Voy a volver a limpiar aquí. Les limpio para dejar el código como lo vamos a hacer. Entonces país ya estaba borrado, persona ya está borrada. Listo, ambas tablas ya están. Ahí compruebo porque me está diciendo no puedo hacerlo porque no existe. Vamos a volver a cargarlo. En este caso ya lo voy a mandar todo en un solo jalón. Vamos ahora sí a personas. Ahí también ya lo tenemos. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir a ya tenemos todos estos. Vamos a inhabilitar un constraint de FK, ¿vale? Vamos a inhabilitar un entonces para esto voy a volver a utilizar la consulta que habíamos hecho. Select asterisco from all constraints. Aquí lo estamos viendo, ahí lo tengo. Where, ¿dónde? Y no me acuerdo dónde lo dejé. Constraint. Voy a robarme la columna. Voy a habilitar o deshabilitar el constraint de FK. Ojo, deshabilitar significa lo detuve, no lo borré, lo detuve. Es ponerlo como en un standby. Aquí vemos que existe. Ya lo vieron, aquí está esta parte. Y tenemos una columna que se llama status. Vamos a hacer más óptima esta consulta, ¿vale? ¿Cómo voy a hacerla más óptima? Muy sencillo, vean.
Aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Solo tráeme constraint, tráeme la columna del nombre del constraint y tráeme su estatus. Quiero saber si está habilitada, y quizás por ahí también un dato importante, el nombre de la tabla a la que se la estoy aplicando. Entonces vamos a ver aquí, ahí está, miren, fk-per-py está enable, está habilitado y se aplica a la tabla de persona. Entonces si tú vas a alterar, va a ser alter table. ¿En qué tabla está? Está siendo en persona. Aquí como nota, enable, activar, disable, no, disable, disable, deshabilitar, o entonces alter table, aquí vamos a ponerle disable, vamos a deshabilitar. ¿Qué quieres deshabilitar? Quiero deshabilitar, y le damos el nombre del constraint, y obviamente me salte aquí, decirle que lo que quiero deshabilitar es un constraint. Entonces aquí está, vas a alterar la tabla persona. ¿Qué vas a hacer? Vas a deshabilitar el constraint fk-per-py. Vamos a tomarlo, le voy a dar play. Nos dice que la tabla de personas fue alterada. Vamos a volver a consultar nuestra tabla de constraints. Ahí está, deshabilitada. Quizás quieres meter algo, pero no quieres borrar el constraint. No necesitas borrar el constraint, solo deshabilitarlo. Quiero volverlo a habilitar. No viene en la práctica, pero bueno, es muy fácil, ¿no? Enable, cambiamos la palabra de deshabilitar por habilitar. Vuelvo a ejecutar. Venimos, seleccionamos, y aquí vemos que ya está activa. Entonces regresamos aquí, le decimos habilitar, ya los habilitamos. Ok, modificar incrementales, hay que crear los índices, y de estos los índices, ya son por las secuencias. Súper bien. Ok, dentro de Oracle vamos a manejar algo que se llaman secuencias. Para este punto de la práctica te voy a pasar unos insert. Aquí vamos a hacer unos insert, pero fíjate muy bien, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 no los vas a insertar. Ahorita te voy a explicar. Es más, no vas a insertar todavía ninguno hasta que hagamos la secuencia. ¿Qué pasa? Aquí yo tenía numerado del 1 al 10, pero eso puede llegar a ser súper cansado. Imagínate que tenga, sí, están configuradas con llave primaria, pero que tú vayas ingresando la llave primaria. Sería mejor hacer un autoincremental. Se llaman autoincrementales en SQL Server. En Oracle también maneja eso, pero la mejor manera de manejar un incremental es a través de una secuencia, un sequence. Ahorita vamos a hacer eso. Déjenme ver si ya existe aquí. Sí existe. Voy a eliminarlo. Muere. Para hacérselos desde cero, aplicar. Sí, súper bien. Uy. Entonces, ¿cómo se crea un sequence? Es create sequence SQ. Bueno, aquí es el nombre de la secuencia. Como tú sabes, le puedes poner como quieras a la secuencia. Ponle Juanito, Pedro, lo que quieras. Buenas prácticas, SQ _ y el nombre de la tabla que va a afectar. Inclusive algunos nos dicen, y ponme el nombre de, ¿cómo se llama?, de la columna que vas a afectar. En este caso sería el ID de país. Está medio largo, pero vamos a dejarlo así. Entonces voy a crear esta secuencia. Dicha secuencia tiene una serie de elementos. Por ejemplo, en dónde va a iniciar, en dónde va a terminar, cada cuánto quieres que vaya creciendo. Lo mínimo indispensable va a ser un start with. Vamos a decirle comienza en el número 1. Increment
va incrementando de uno en uno. Vamos a generarlo hasta aquí. Ya nos dice que nuestra secuencia fue creada exitosamente. ¿Para qué quiero esto? Vamos a observar algo. Select asterisco from país. En este momento nuestro país está vacío y quizás yo tendré que comenzar en 1, en 2 o en 3, y aquí ya no voy a llevar yo ese control. Bueno, ya nada más vamos a meter la instrucción SQL, bueno, SQ país-id país.nextval, y es el que me va a permitir generar, vamos a ver, ya se insertaron los valores. Y vamos a hacer un select asterisco from país. Y ahí lo tenemos. Del 1 al 10 de manera automática. Entonces yo ya no me voy a preocupar por estar metiendo el ID. Por ejemplo, voy a insertar 2 países más. No, entonces vamos a Rusia. Y abajo vamos a insertar Ucrania, ¿no? Entonces imagínate que a ti te contratan como capturista, tú ya no te preocupas por el número que va, o más bien tú como DBA ya no te preocupas que el capturista haya dado o no continuidad a la inserción de los IDs, porque tú sabes que hiciste una secuencia que te va a permitir saber que está llevando la continuación. Ahí está, Rusia 11, Ucrania 12, ¿vale? Entonces a eso es a lo que vamos a llamar secuencias o autoincrementales, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner un 1. Oiga, profe, pero ahí dice modificar. No te preocupes, como todo lo que hemos visto, ¿con qué se puede modificar esta parte? Aquí está tu secuencia. Entonces va a ser alter, en este caso le vamos a decir sequence, vas a alterar la secuencia. ¿Cómo se llama tu secuencia? Ponemos el nombre de nuestra secuencia, le vamos a decir comienza. Ahora, bueno, no vamos a cambiar el comienzo, vamos a cambiar solo la parte incremental. Podrías cambiar el comienzo si tú quieres, más bien que ahora se vaya incrementando de 2 en 2. Venimos, nos dice que sí se alteró. Vamos a consultar la tabla de países para que observes cómo está esta situación. Ahí está, del 1 al 12. Para esto vamos a insertar 2 países más para ver que efectivamente ahora el incremento vaya de 2 en 2, ¿no? Nextval. Entonces vamos a ponerle aquí India, se los voy a poner en mayúsculas para que sobresalgan. India, y el otro vamos a poner Guatemala. Ahí los tengo, los dos. Vengo, selecciono, ejecutamos, se insertaron. Si vamos bien, el incremento ya no fue de 1 en 1, el incremento en el ID debió ser de 2 en 2. Entonces llegamos hasta el 12, que era de 1 en 1, ahora 14 y luego 16, porque yo hice el incremento de 2 en 2. Ahora, por último, en la parte de las secuencias, sabes que quieres terminar esta parte, ya no vas a ocupar tu secuencia, drop sequence y el nombre de la secuencia. Vamos a pegarlo aquí, listo. Vengo, selecciono, ejecutamos, secuencia terminada. Voy a intentar meter uno nuevo. Vamos a poner Turquía. No hay problema, nos tiene que marcar error, Vamos a ejecutar. Ahí está el error, que nos dice que no existe la secuencia. Entonces ahí ya cubrimos más de lo que nos pedía la práctica. Entonces ya modificamos, creamos y eliminamos una secuencia. Hasta aquí vamos bien.
¿Qué dice el siguiente punto? Modificar. Bueno, nos falta modificar índices, pero todavía no generamos el índice, por eso me salté ese punto. Nos falta modificar tamaño de columna, cambiar tipo y hacer obligatorio. Eso es muy sencillo. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a analizar la tabla. Describe. Persona. Ignorar. Estoy en el trabajo, por eso me aparece un infinitum. No se preocupen. Aquí está la tabla de persona. ¿Vale? Aquí había dejado notas, creo. Sí. Un minuto, por favor. Ok, continuamos, chicos. Perdón, tuve que hacer un pequeño corte porque tuve una pequeña llamada. Entonces, estábamos... ok, modificar tamaño de columnas, cambio de tipo y hacerlo obligatorio. Por ahí puse unas notas, me parece. Sí. Vean, por ejemplo, en la tabla de país les pido cambiar de tamaño a 25. Muy bien. Y en la tabla de persona, cambiar a bar chart con la misma longitud, allí hacer obligatorio. Ok, vamos a hacer esos dos. Entonces, vamos a comenzar en este lado. Cambiar nombre a un tamaño 25. De entrada te voy a demostrar que describe país. Ahorita te muestro que aquí el nombre está en 20. ¿Cómo vamos a hacer esto? Alter, table, modify. Aquí vamos a modificar. Vale, obviamente me tienes que decir la tabla donde vamos a modificar, que sería país, modify. Me das el nombre de la columna. La columna se llama nombre. Va a ser de tipo varchar, no estoy cambiando el tipo, nada más el tamaño varchar, y aquí ponemos 25. Así es como cambiaremos el tamaño. Vamos a ejecutar. Nos dice que se alteró correctamente. Volvemos a revisar la estructura y efectivamente vemos que ahora es varchar, pero tamaño 25. Cambiamos de 20 a 25 y alteramos el tamaño. Vámonos a la otra tabla. Ahí la tenemos. Perdón, estoy viendo música. Y ¿qué pasa? Describe persona. Ahí lo tengo. Vengo, selecciono, ejecutamos. Y ID de empleado. Vamos a poner atención en ID de empleado. Es número 5. Vamos a cambiarlo a varchar con la misma longitud, es decir, que crea tamaño 5. Pero lo vamos a hacer obligatorio. Misma situación. Alter table persona. Ok, ¿qué voy a hacer? Modificar. Entonces modify, vas a modificar, que esto lo habíamos visto. El add era porque creábamos y le cargamos un nuevo constraint, pero les dije en ese entonces también puedo utilizar modify. Modify es para modificar. Vas a modificar el ID del empleado. Quiero que ahora sea tipo varchar, tamaño 5, déjalo con el mismo tamaño, pero hazlo obligatorio. Entonces que sea not null. Recuerda que el not null es uno de los constraints que me sirve para no hacer obligatorio. Entonces realmente, si lo ves, el modify es volver a poner en la columna. Si quieres cambiar tipo, tamaño, obligatorio, no obligatorio, lo sobrescribes. Vamos a seleccionar, fue alterada, y vamos a ver ahora la estructura. Nos damos cuenta que ahora not null, ahí está, es obligatorio. Ahora es de tipo varchar y el tamaño sigue siendo exactamente el mismo. Con eso cumplimos el modificar tamaños, vale. Entonces ya lo tenemos hasta ahí sin ningún tipo de problemas, vale. Ahora bien, ok, voy a utilizar un archivo que tengo yo de Excel, que utilizo en mis cursos. ¿Por qué te quiero enseñar ese archivo? Porque ese archivo tiene un índice. Genial. Ese no era. Y es el mismo principio de índice que utiliza un libro. Ok, si lo ven aquí, uno de los problemas, si yo te pongo a buscar algo, aquí tendrías que venir hoja por hoja
hasta encontrar, no sé, ventas anuales. Pero un índice, por ejemplo, es más práctico. Aquí venimos, están en orden alfabético, A, B, C, D, F, A. Entonces aquí dice ventas anuales y me va a enviar, me va a hacer más ágil la búsqueda. En ese principio se basan los índices. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer un índice para la tabla persona. ¿Cómo se hace ese índice? El índice va a ser muy sencillo. Esa es la realidad. Como lo hemos venido trabajando, todo objeto se crea con un CRUD. Por eso yo les decía, no puede ser en el DDL el CRUD es para crear tablas. No, eso sería un error de mi parte. El CRUD es para crear objetos. En este caso lo que vamos a hacer es el objeto de tipo índice. Entonces create index, aquí le estoy diciendo créame un índice, por ejemplo P-P, haciendo referencia a la tabla persona, P- y hazme un índice por RFC. Ahí sería lo que le estoy diciendo, un índice por RFC. On sobre, dime la tabla y el campo sobre el que lo voy a hacer. El campo va a ser, pero digo, la tabla va a ser persona y el índice va a ser sobre el campo de RFC. Aquí un extra o un adicional en el nombre es que aquí termines poniendo IDX IDX para que otro consultor que venga sepa que me estás hablando de un índice. Venimos, ejecutamos, me dice esta lista de columna ya está indexada. Quiere decir que ya había hecho un índice. Entonces déjame ver si hice un índice. Sí, ya tenía dos índices. Entonces aquí ya nos está diciendo que tengo dos índices, que de hecho es la llave primaria. Ok, no importa, vamos a cambiar. Aquí le vamos a decir hazme un índice por apellido, es decir, que me agrupe por apellidos para que me hagan las búsquedas más rápidas. Entonces aquí vengo, selecciono, ahí está mi índice P-RFC-IDX. Yo sé que esta parte de los índices quizás ahorita no te va a quedar muy claro, no te preocupes, lo que me interesa ahorita es que sepas cómo se crea un índice. Cuando lleguemos a DML, va de nuevo, cuando lleguemos a DML hay una instrucción dentro de ello que se llama select, y ahí vamos a ver cuánto tiempo nos va a ahorrar poder trabajar los índices. Entonces en esa parte no te me preocupes, simplemente ahorita lo que me interesa es que sepas cómo se hace el índice. Va de nuevo, create index, aquí lo tenemos, el nombre del índice, de preferencia terminarlo con IDX para que lo puedas manejar. Después el on, que es donde me estás diciendo sobre qué tabla se va a estar trabajando, la tabla y el campo sobre el que quieres generar dicho índice, ¿vale? Ahora aquí también nos dice ¿dónde está mi Excel? Aquí nos dice que necesitamos deshabilitar, renombrar o reconstruir. Bueno, todo eso lo hacemos con un alter index. Dame el nombre del índice, por ejemplo, ya no se llama P- porque ya no es sobre el RFC, fue sobre el apellido. Entonces ponemos rename, vamos a renombrarlo y ahora le vamos a poner por apellido. Entonces ahí estaría, y aquí me falta un to, rename to, que es renombrarlo por. Venimos, seleccionamos y nos dice que fue alterado. Entonces vamos a venir, vamos a actualizar, ya no es por RFC, ahora se llama por apellido. ¿Cómo lo borro? Con un drop, misma situación. ¿Cómo puedo modificar características? Con un modify. Entonces es exactamente lo mismo que hemos venido haciendo. Entonces drop index y dame el nombre, bueno, ya no sería ese nombre, dame el nombre del índice. Ahí lo tenemos, índice borrado. Entonces con eso
abarcamos esta parte y la generación del índice. Oiga, profe, pero ahí veía que decía que lo puedes deshabilitar. Alter index para habilitar o deshabilitar, dame el nombre, disable o enable. ¿Quieres habilitarlo? Deshabilitarlo. Esta sería la instrucción, ¿vale? Y eso sería lo correspondiente a nuestra práctica número 7. Déjenme revisar la práctica 8. Perfecto. Insert, update, delete. Ok, super. Para la parte de su desarrollo, replicar lo que yo hice. No te preocupes, yo te voy a mandar las tablas y los insert. Tú tendrás que generar todos los demás. Resultados. En resultados vas a generar dos índices, los que tú quieras, sobre lo que tú quieras, sobre las tablas que existen. Generar dos cambios de nombre en columnas, las que tú quieras. Generar un cambio de nombre, tipo y tamaño en alguna columna, la que tú quieras. Activar y desactivar la llave primaria de persona. Vas a generar dos índices, los que tú quieras. Vas a generar dos cambios de nombre, puro nombre de la columna. Luego vas a generar generar un cambio de nombre, tipo y tamaño de alguna columna. Luego vas a activar, fíjate muy bien lo que vas a hacer aquí. Vas a activar captura de pantalla, vas a desactivar captura de pantalla y vas a volver a activar captura de pantalla, la llave primaria de la tabla persona, que eso es lo que vamos a manejar en esta parte. Y yo creo que con eso sería suficiente. Y generar una... No, con eso. Eso sería para tus resultados. Y tu cuestionario. Investigar la estructura de un insert, un update y un delete. Esos serían ya para tu cuestionario, ¿vale, chicos? Espero les haya quedado claro. Cualquier duda, jefes de grupo, mándenme un mensaje ustedes de manera directa por la plataforma de Edmodo y sería todo. Nos vemos, chicos, la siguiente.